Continuamos con Vista Previa TV. La semana pasada hablamos de la mafia que existe en los terrenos de Atpaba, también con Amivib, esto en Yura. Lamentablemente hemos seguido indagando, hemos ido a registros públicos a indagar cuáles son estas fichas que existen, estos registros de predios, hemos pagado inclusive los aranceles, hemos seguido el tema hasta el fondo y vamos a seguir, porque este tema tiene que tener un final. Tenemos que saber qué es lo que sucede con el tema de las invasiones y no vamos a continuar hasta determinarlo. Más de 1000 metros cuadrados han sido entregados por este señor Adrián Yucra Zulca y han sido distribuidos a su esposa, a sus hijas, a sus hermanos, a sus tíos, y él ha hecho con estos terrenos lo que ha querido. Estos terrenos que con el tiempo van a subir de precio, están colindantes a la carretera Arequipa-La Joya. Y acá hay un grave problema que el gobierno regional tendría que resolver porque vienen siendo terrenos del Estado administrados por el gobierno regional de Arequipa. ¿Cómo se va a resolver este tema? Lo vamos a ver en el siguiente reportaje de Ruth Condori, que nos habla de esto que se viene dando y que vamos a seguir insistiendo. Veamos. El derecho a la propiedad es un derecho constitucional a la que toda persona debería de tener acceso. Sin embargo, existen individuos que no quieren acceder a ello por una vía legal o justa y recurren a invadir espacios que no le pertenecen. En los conos de la ciudad de Arequipa, la invasión se ha convertido desde hace algunos años atrás en uno de los principales problemas de sus autoridades, debido a que acarrean una serie de hechos delictivos como tráfico de terrenos, corrupción, estafas, amenazas, agresiones e incluso asesinatos. Y en esta serie de hechos aparece la figura de Adrián Yucra Zulca, presidente de la Asociación de Talleres Pymes y Agroindustria Vida de Arequipa, Atpaba, que hasta junio del 2013 pertenecía a la Asociación de Minusválidos Físicos Vida, Amifib. Sin embargo, este se separa de Amifib y funda Atpaba junto a varios socios de la primera asociación, porque según él le exigían pagar multas en exceso. Cuando surge esta separación, empiezan los problemas entre estas dos asociaciones, Amifib y Atpaba. A raíz de ello surgieron muchos conflictos y enfrentamientos en los cuales hubo muertos. Tal es el caso del joven Arandú Lorenzo Guamaní Surco, caso que aún no se resuelve. Los años han pasado y hasta ahora nada se ha podido resolver. Las autoridades, lejos de poner una solución radical al problema, han creado una complicidad con los invasores. En el caso de Atpaba, que se ubica en las zonas colindantes a la autopista Arequipa-La Joya, cuyo dirigente es Adrián Yucra Zulca, ha distribuido terrenos de 1000 metros cuadrados entre su esposa, hijos y hermanos. Así lo podemos observar en las hojas de empadronamiento a las cuales tuvimos acceso. Según la ficha de empadronamiento, el dirigente de Atpaba se adjudicó para sí mismo un terreno de 1000 metros cuadrados e hizo lo mismo con su esposa Livia Modesta Cuba Valdivia, a quien también se le adjudicó otro terreno con las mismas características. No contento con esta distribución, dispuso la entrega de extensos lotes a favor de sus hijas, una de ellas menor de edad al momento del empadronamiento. Así tenemos a Joana Margot Yucra Cuba y Noelí Candy Yucra Cuba como titulares de los terrenos que los invasores quieren formalizar. Y por si esto no fuera suficiente, con total desvergüenza, el dirigente otorgó terrenos a sus hermanos Mario Robert Yucra Zulca y Juan Francisco Yucra Zulca. De esta forma comprobamos cómo los Yucras se han apoderado de una significativa cantidad de terrenos. Pero esto no queda ahí.
Adrián Yucra Zulca no solo es socio y propietario de este terreno en Atpava, sino también de una vivienda ubicada en el pueblo joven de Mariscal Castilla, en Cerro Colorado, propiedad familiar. Su esposa, Livia Modesta Cuba Valdivia, tiene 2 terrenos en la asociación José Abelardo Quiñones en Yura. Su hija, Joana Margot Yucra Cuba, también registra otros lotes en la asociación Bellavista de Yura. Sus hermanos Juan Francisco Yucra Zulca y Mario Robert Yucra Zulca también tienen terrenos en el pueblo joven Mariscal Castilla y en la asociación Bellavista. Así también figuran otras 2 hermanas, Denise Yucra Zulca y Mauricia Esmérita Yucra Zulca, con lotes en la asociación Bellavista y el pueblo joven Mariscal Castilla. Todo hace indicar que en este negocio altamente rentable está involucrado no solamente Adrián Yucra, sino también toda su parentela. Vista Previa quiso llegar más allá y contar con la opinión de un experto. Por ello ubicamos al doctor José Cárdenas, quien nos aclaró el panorama. Bueno, entiendo de que me han hecho llegar una información que me ha permitido revisar, en cierta manera, alguna frecuencia de nombres en un empadronamiento que ha hecho el gobierno regional en el año 2013. Y si bien es cierto, hay varios nombres que se repiten, el caso que me está mencionando es uno de los más significativos porque se reitera muchas veces y un ligero análisis nos ha permitido llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, que cerca de 9 propiedades u 8 propiedades empiezan a girar sucesivamente en medio de los mismos familiares y terminan siendo una redondilla que, bajo el amparo posiblemente del derecho de la publicidad registral o el tercero de buena fe, busca crear lo que ahora se llama el tráfico mobiliario, ¿no? Así como existe el tráfico de personas, que ahora se llama trata, también existe el tráfico mobiliario, que busca de alguna forma u otra apropiarse de bienes del Estado. Para Cárdenas, esta figura podría ser un tráfico de terrenos, a lo cual él nos señala que deberían de tomarse medidas que sancionen este actuar. La distorsión se presenta cuando dentro de esta necesidad se ha convertido hoy en día en un mecanismo de enriquecimiento casi notorio, evidente. Hay un alto índice, un indicador notable de pensar de que personas ya conociendo el sistema del saneamiento de la vivienda, lo que han hecho, sobre todo de la vivienda rural, aquella que se invade, aquella que se expande sin dentro o fuera del área del plan de desarrollo regional o de desarrollo de la expansión de área urbana, porque en esa expansión se convierte en un negociado el ofrecimiento de lotes. Y cuando ya son organizaciones o personas que se han perfilado, se han identificado como aquellos que manipulan o manejan estos sistemas, entonces es notorio y evidente que la ley está buscando caminos para poder sancionarlos. Pero ¿cómo una persona y toda su familia puede tener tantos terrenos inscritos a su nombre? ¿Será posible que el gobierno regional no se dé cuenta de lo que sucede? Los gobiernos locales muchas veces, y ha sido tradicional lamentablemente, o sea, reitero, lamentablemente tradicional, que los gobernantes, elegidos inclusive por voto popular, tengan que buscar un soporte social, y confundiendo el tema de la representación, por ejemplo, en el nivel gobierno regional, del artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que es la participación ciudadana a través del presupuesto participativo, el Consejo de Coordinación Regional. Entonces, estos espacios de la sociedad civil que tiene para cogobernar, coparticipar en los gobiernos regionales, en las políticas de los gobiernos regionales y también de los gobiernos provinciales y distritales, se han usurpado también por organizaciones que han encontrado estos caminos legales para legitimar su intervención en las políticas del gobierno. No solo eso, muchas veces conseguir trabajo para sus allegados y desde allí crear un soporte muchas veces llamado la portátil, en algunos casos hasta peyorativamente los cargadores, ¿no? Entonces ha creado que la sociedad civil, que debía coparticipar en los gobiernos, en las políticas públicas de los gobiernos locales regionales, se han desplazado y han dado espacio, o estos sectores negativos, organizados negativamente con un liderazgo negativo, han ingresado y han copado ese espacio de la sociedad civil. Entonces, la solución es proyectar una política nacional. Esperamos que los
candidatos a presidente, candidatos a congresista, lo que sea, evalúen esa situación. Segundo lugar, en el tema más local, más regional. Yo creo que aquí se tiene que tener claro de que el gobierno regional está en facultades para poder congelar, me parece, los procesos de titulación, y cuando no, la política nacional congele estos procesos de titulación que han nacido de estas invasiones de los últimos 20 años o 15 años. Pero esto no es una opinión poco sesgada, sino parte de la necesidad de poder determinar quiénes son áreas de expansión urbana, o sea, cuáles son las áreas que sí se pueden rehabilitar, acondicionar, y de una vez por todas restringir las áreas que son intangibles. Segundo, poder determinar a aquellos que han entrado de manera irregular al sistema de titulación, a efecto de individualizarlos, anular sus titulaciones y, por supuesto, cuando fuera el caso, individualizar a los responsables y también individualizar a los agraviados de este defectuoso sistema de desarrollo. Y por último, me parece que va a responder mucho a que los ciudadanos sepamos automanejar las ofertas de vivienda. O sea, hoy se está hablando mucho del crédito inmobiliario, el leasing inmobiliario, el alquiler-venta. Ya se ha reglamentado, hace poco, 2 días creo que salió el reglamento. Sin embargo, la oferta de vivienda debe ser un poco más, tomada por la población un poco más prudentemente. De tal manera que no solamente la oferta de vamos allá, hay un lote, posibilidad de perspectiva de invadir un lote, muchas veces sale más caro que ir por la vivienda formal. Y eso no es dar el mercado solamente a las inmobiliarias que ofertan alternativas de vivienda, sino es darle a la población un poquito de orientación para que ellos sepan discriminar cuando están posiblemente siendo víctimas de un proceso de titulación errónea o derivada de una invasión irregular, o cuando también el gobierno oferta otras opciones, como antes lo hacía, ¿no?, a través de los programas de habitacionales que hoy día ya no existen. La solución es viable y clara, sin embargo, las autoridades son las que toman la palabra final. Ustedes han podido apreciar en este reportaje, pero le vamos a mostrar esta manifestación que se ha dado en registros públicos, en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, los titulares. ¿Quiénes son los titulares en esto? Está Zulca, Vilcahuamán, Felipa. Luego, Yucra, Anco, María Magdalena. Yucra, Anco, Tecla, Mercedes. Yucra, Anco, Gregorio Urbano. Les voy a hacer simplificar el tema porque todos son Yucra Zulca. A partir de acá son Yucra Zulca. Yucra Zulca Miguel, Silvana, Mario, Adrián, Denise, Juan Francisco, Nelly Merian y Mauricia Esmerita. O sea, toda la familia Yucra tiene su terrenito. No solamente eso, también hay registro de previos donde parte de la dirigencia de esta APAVA también tienen sus terrenitos y disfrutan de todo esto. Acá están las fichas de registros públicos y si quiere se las podemos mostrar al señor Adrián Yucra Zulca, que lo invitamos acá al set a que pueda hablar esta invasión de terrenos, un negocio familiar, no solamente nosotros lo decimos, sino ya varios medios periodísticos como Letra Cierta y Vista Previa TV lo han sacado a relucir. ¿Qué hace el gobierno regional frente a estos temas? ¿Es que acaso la gestión de Juan Manuel Guillén, cuando cogobernaba con estos cargadores, decían que iban a ser beneficiados con todos estos terrenos? Es que el gobierno regional, según la ordenanza regional que ya se emitió en el 2012, todo esto debería estar prohibido. ¿Hasta cuándo vamos a permitir las invasiones que tanto daño le hacen a la ciudad de Arequipa? ¿Quién les paga la luz? ¿Quién les paga el agua? Cuando pasan los años y ellos exigen, ¿quién cree que paga eso? Todos nosotros, los que nos tenemos que sacrificar día a día, trabajando, luchando el día a día para poder salir adelante. Tenemos que pagar la luz, que ha subido de precio, el agua, que ha subido de precio, para darle agua a esas personas que bien gracias. Uno que se quiere construir su casa, tiene que comprar un terreno. ¿Cuánto nos cuesta? En diferentes zonas de la ciudad nos cuesta 500, 600, 1000, 1200, hasta $1,500 el metro cuadrado. Y estas personas se lo llevan así de fácil. Lamentable. Y lo que es peor, meten a toda su familia. Bueno, sería que ya se lleve una familia que necesita el terreno, se la lleve porque de verdad necesita, porque no tiene dónde más vivir. Y que poco a poco, con el pasar de los años, construye. Acá se le da a toda la familia
Hasta la esposa tiene su terreno, el esposo, los hijos, los tíos, todos tienen su terreno. ¿Qué va a pasar con toda esa familia? Un gran negocio. ¿Cómo lo hacen, no? Y de acá a unos años, esos son los precandidatos al Congreso. Después de todo eso, se lanzan al Congreso estos señores cargadores, estos señores invasores, estos señores pseudo dirigentes que permanecen en el cargo atornillados y que no quieren salir del cargo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque es un buen negocio este tema de las invasiones.